No sé bien cuándo comenzó todo, ni quién puso la primera piedra de esa historia oscura que hasta hoy me sigue persiguiendo. Solo sé que la casa de Villisca no fue siempre un lugar de muerte. Hubo un tiempo en que fue un hogar como cualquiera, con risas, secretos y planes para el futuro. Pero, como suele pasar en los lugares que el destino elige mal, esa tranquilidad solo fue un espejismo. La familia Amor llegó a Villisca como muchas otras familias buscando un rincón donde echar raíces. José Amor, el cabeza de familia, era un hombre trabajador, firme, pero con un peso en los ojos que pocos entendían. Su esposa, Sara, era la clase de mujer que sostiene el mundo sin quejarse, la voz suave que calmaba las tormentas dentro y fuera de esa casa blanca, de madera, que se erguía orgullosa en la calle West Second. Tuvieron 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul. Niños que jugaban en el patio, que corrían por el jardín y que, como cualquier niño, soñaban con crecer y ser grandes. 2 niñas amigas de la familia, Lena y Anna Stellinger, venían de visita a menudo. Eran como una extensión de los Moore, parte de esa familia unida que los vecinos admiraban en Villisca, pero debajo de la superficie, en esa casa, algo empezó a torcerse. Nadie hablaba mucho de ello, pero yo escuché más de un susurro, más de una mirada esquiva cuando alguien mencionaba a Josiah. Se decía que peleaba con sus demonios, que la sombra de la Gran Guerra y los tiempos difíciles lo habían dejado marcado por dentro. Y, más aún, se murmuraba que la casa guardaba secretos que no podían ser limpiados con pintura ni arreglos. Recuerdo cuando era niño, en los veranos con mis abuelos, los mayores bajaban la voz y se mencionaba la casa Amor. No hables de eso, decían, es mejor no despertar lo que duerme ahí. Y yo, con esa mezcla de miedo y curiosidad que solo tiene un muchacho, me preguntaba qué podía esconder una casa para que los hombres grandes se encogieran de hombros y las mujeres se pusieran a rezar en voz baja. El pueblo de Villisca era pequeño, tranquilo, pero desde aquel junio de 1912, la calma se rompió como un cristal. Esa casa ya no era solo una casa. Era un símbolo de horror, un lugar donde las noches tenían un peso imposible, donde las ventanas parecían ojos vigilantes que nunca parpadeaban, pero en ese verano de 1930, cuando yo tenía la edad suficiente para entender un poco más del mundo, decidí enfrentar el silencio. Esa casa y sus paredes me llamaban, aunque no sabía aún el costo de responder a esa llamada. Este es el comienzo de lo que viví, lo que vi y lo que nunca logré olvidar. Una historia que no es solo de fantasmas ni sombras. Es la historia de cómo un lugar puede transformar el miedo en algo tangible, algo que se aferra a ti y no te suelta, porque algunas casas no solo guardan secretos. Algunas casas guardan almas. Recuerdo como si fuera ayer el frío que calaba esa noche, aunque junio debería ser un mes cálido en agua. El aire estaba quieto, denso, como si la misma tierra contuviera la respiración. Aquel 10 de junio de 1912, la casa de los Moore no era más que un lugar donde el tiempo parecía haber pausado su marcha, ignorando el latido normal de la vida. La familia se preparaba para dormir. Las luces se apagaban lentamente y las voces se apagaban con ellas, quedando solo el murmullo de la oscuridad. No había estrellas visibles esa noche, el cielo estaba cubierto, una capa opaca que parecía presagiar lo peor. Yo, por supuesto, no estuve allí esa noche, pero crecí con el relato de lo que ocurrió, como un tatuaje imborrable en el alma de Villisca. Me contaron que Josiah Amor había cerrado todas las ventanas con cuidado, asegurando que nada ni nadie perturbaría el sueño de su familia y de las niñas invitadas. Que Sara había rezado en silencio antes de acostarse, esperando que la paz permaneciera, pero la casa tenía otros planes. En la oscuridad, un visitante sin rostro entró con la calma de la muerte. Nadie escuchó la puerta abrirse, ni sus pasos sigilosos sobre el suelo de madera. Ni siquiera el viento pareció avisar. El asesino, con un hacha, recorrió las habitaciones, y en cada una se llevó la vida con una brutalidad que ni las palabras pueden contener. Se dice que las últimas luces de vida fueron el suspiro ahogado de un niño, el llanto apagado de una niña, el silencio impuesto como un velo mortal. Herman, Catherine, Boyd, Paul y las pequeñas Lena e Ina. 8 almas que se apagaron esa noche, dejando un eco de horror que aún no se desvanece. En los días siguientes, la casa quedó vacía, pero no en silencio.
Los vecinos hablaban de sombras que cruzaban las ventanas, de lamentos que escapaban con el viento y de una presencia que parecía haberse instalado para no irse nunca. Yo escuchaba esos relatos con una mezcla de incredulidad y terror. La casa, que antes había sido un hogar, ahora era un mausoleo. Pero a pesar de todo, había quienes se sentían atraídos por ella, como si la tragedia misma les lanzara un llamado invisible. No quiero imaginar el miedo que tuvieron que sentir los que vivieron aquellos momentos, ni el dolor de no saber quién o por qué alguien pudo hacer tal cosa. El asesino nunca fue atrapado. Nunca hubo justicia. Solo un vacío negro que se tragó Villisca y se quedó para siempre, y esa noche, esa maldita noche, sigue viva en cada tabla, en cada esquina de esa Casa Blanca, esperando que alguien escuche su historia, que no la olvide. Era verano de 1930, y aunque casi 2 décadas habían pasado desde aquella noche fatídica, la casa de Villisca seguía igual, quieta, blanca y, sobre todo, con un aire tan pesado que parecía absorber hasta la última gota de luz y vida que se acercaba. Vivía con mis abuelos a pocas cuadras de allí, y durante esos veranos solía vagar por el pueblo, escuchando siempre el mismo murmullo apagado, el consejo disfrazado de advertencia que salía de labios cansados. No entres en la casa del hacha. Yo era joven, un muchacho curioso con el fuego del miedo y la osadía mezclados en la sangre. El miedo tiene otro sabor cuando se es joven, una mezcla de fascinación y peligro que invita a acercarse a lo prohibido. Así fue como, una tarde calurosa de julio, decidí cruzar la cerca que protegía ese pequeño terreno abandonado. Los árboles a su alrededor se arqueaban como sombras silenciosas que vigilaban, y la maleza cubría el suelo como si quisiera ocultar el paso del tiempo. La puerta principal estaba cerrada con llave, o eso creía al principio, pero al colocar mi mano sobre ella sentí que cedía con un leve empujón, como si la misma casa me invitara a entrar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entrar fue como atravesar un velo invisible que me separaba del mundo que conocía y me lanzaba a un reino congelado en el tiempo. El aire estaba cargado y denso, un aroma que nunca pude describir del todo. Mezcla de polvo antiguo, madera podrida, humedad y algo más oscuro y sombrío que parecía apoderarse del ambiente. No era un olor físico, sino una sensación que se pegaba a la piel y entraba en los pulmones, como si respirara el propio miedo de aquella casa. El suelo crujía bajo mis pasos, y el silencio era tan absoluto que cada pequeño ruido se amplificaba hasta convertirse en un grito en mis oídos. Los muebles cubiertos de polvo y telarañas parecían figuras petrificadas en una escena de terror congelada en el tiempo. En la mesa de la cocina, platos rotos y vasos caídos señalaban un último instante de vida interrumpida. Mis ojos buscaron el reloj de pared, y allí estaba, detenido en las 12:15, la misma hora que las crónicas decían que la muerte había entrado para llevarse todo. Ver esa hora congelada fue como mirar la cara de la tragedia misma, inmóvil y acusadora. Avancé lentamente hacia las escaleras. Cada peldaño parecía quejarse bajo mi peso, produciendo un crujido grave que reverberaba por todo el interior. Sentí como si la casa misma respirara conmigo, tomando y soltando el aire en una sincronía que me ponía los nervios de punta. Llegué al pasillo superior y observé las puertas entreabiertas de las habitaciones. Entré en una de ellas, aquella donde decían que dormían las niñas Stillinge. El cuarto estaba helado, aunque afuera el verano ardía con fuerza. Apreté la mandíbula para controlar el temblor que sentía en las manos. Entonces, mis ojos se posaron en una antigua silla mecedora que oscilaba suavemente sin que nadie la tocara. Me acerqué, incrédulo, intentando convencerme de que debía ser el viento o alguna vibración del suelo. Pero no había viento. Las ventanas estaban cerradas. No había explicación lógica para aquel movimiento. Entonces, el silencio se rompió con un sonido, pasos lentos, pesados, arrastrando algo por el pasillo. El golpe sordo de cada pisada me hizo sentir como si un tambor antiguo resonara en mi cabeza, marcando el ritmo de un latido oscuro y creciente. Quise gritar, pero el miedo apretó mi garganta con manos invisibles. Quise moverme, pero mis pies parecían pegados al suelo. Sentí que la casa me envolvía en una red de sombras que me mantenía prisionero, como si aquella presencia invisible no quisiera que me fuera. Mi respiración se volvió rápida y superficial, y cada segundo parecía durar una eternidad.
La sensación de ser observado, de estar rodeado por algo que no podía ver pero sí sentir, crecía hasta que me pareció que el aire se hacía irrespirable. En un impulso desesperado, me di la vuelta y corrí escaleras abajo, los ecos de mis pasos mezclándose con los pasos que parecían seguirme. Al llegar al porche, tropecé con las tablas podridas y caí de rodillas, sintiendo el roce áspero de la madera contra mi piel. No miré atrás hasta haber cruzado la cerca. Solo entonces, con el corazón latiendo como un martillo en mi pecho, pude respirar con libertad otra vez, pero la casa no me dejó ir del todo. Desde aquella noche, siento su presencia en mis sueños, en el viento que se cuela por las rendijas de la ventana, en el silencio pesado de los días nublados. Como si me hubiera marcado, convertido en parte de su historia. A veces me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera quedado un momento más, si hubiera tenido el valor de enfrentar lo que sea que habita esas paredes. Pero la verdad es que no creo que ningún hombre pueda enfrentar lo que guarda esa casa y salir ileso, porque la casa de Villisca no solo guarda el pasado. Guarda algo vivo, algo hambriento, y parece que está esperando. Siempre esperando, pasaron los años, y aunque la vida siguió su curso con sus días buenos y malos, la sombra de aquella casa jamás me abandonó. Regresé pocas veces después de aquella tarde de 1930, pero el recuerdo quedó tatuado en mi alma como una cicatriz invisible. La casa de Villisca se convirtió en una leyenda entre nosotros, un lugar maldito que nadie osaba habitar ni siquiera visitar sin temblar. Los curiosos y valientes que se acercaban relataban extrañas apariciones, voces que susurraban en la noche, sombras que parecían deslizarse por los pasillos. Algunos decían que la misma tragedia de aquella noche nunca se fue, que los espíritus de los Mori y las niñas aún vagaban buscando justicia o quizás venganza. Con el tiempo, la casa fue protegida como un monumento, un recordatorio sombrío de que el mal puede surgir en los lugares más inesperados. Muchos intentaron investigar, grabar, incluso exorcizar, pero la casa siempre mantuvo su silencio, su oscura resistencia. Para mí, la casa fue una lección dura. Aprendí que hay historias que no quieren ser contadas, lugares donde el tiempo no sana, sino que atrapa. Que el miedo puede ser una prisión más real que cualquier pared o cerca. En mis noches más solitarias, cuando el viento sopla fuerte y las sombras bailan en la penumbra, a veces siento que algo me llama desde Villisca. Una voz sin nombre, un susurro que no entiendo, pero que me recuerda que la historia no ha terminado. Que la casa sigue viva, esperando. Nunca supe si el asesino fue humano o algo más oscuro, ni cuál fue el motivo que desató tanta brutalidad. Lo único que sé con certeza es que esa noche cambió para siempre el pequeño pueblo y a todos los que nos acercamos a su misterio, y aunque hoy mis huesos se quiebran con el tiempo y mis pasos son más lentos, sé que la casa de Villisca sigue ahí, como una herida abierta en la memoria del mundo. Quizás algún día, alguien tenga el valor de entrar y no salir corriendo. Quizás algún día, la verdad completa salga a la luz, pero mientras ese día llegue, la casa seguirá susurrando su oscuro secreto. Y yo seguiré escuchando, desde la distancia, porque hay lugares que nunca se olvidan. Y la casa del hacha es uno de ellos.